¿Qué mejor momento que en Halloween para hablar de una de las mejores películas de stop motion que se han realizado nunca? Mucho se ha hablado ya de cómo se ha realizado Coraline a niveles prácticos y técnicos, con una gran creatividad, paciencia e inteligencia para sacar el mejor producto posible, y vaya que lo lograron. Pero hoy con este video quiero que nosotros vayamos más allá, porque en un trabajo hecho con tanto esmero siempre hay mucho más de qué hablar. Así que bienvenidos a esta nueva serie de videos donde hablaremos del arte y el proceso de tus animaciones favoritas. El día de hoy empezaremos con Coraline y el arte de crear terror. Y ya por último me gustaría aclarar que aunque sí me voy a basar un poco en los comentarios dados por los realizadores y mucho del arte conceptual, es bastante de mi interpretación personal de la película y no deja de ser una opinión personal. Y al terminar el video te invito a que me cuentes la tuya en los comentarios. Hablaremos bastante sobre la animación, el arte, los escenarios y todo lo que tenga que ver con la puesta en escena. Pero antes me gustaría aclarar que para mí Coraline no es tanto una historia o una película que te quiera transmitir terror o miedo, sino misterio. Y obviamente el desconocimiento ha sido algo que siempre ha aterrado al ser humano, por lo que por rebote la película da miedo. Pero es importante marcar que esta estética estaba destinada era para generar misterio y desconcierto. Teniendo eso en cuenta, separemos esto para hablar de su diseño de entornos, el diseño de personajes, de la narrativa visual, el color y la puesta en escena. Les cuento esto principalmente para que vean las diferentes formas que hay de generar miedo. Y es importante ver que todo esto está analizado desde la estética. No es lo mismo querer generar suspenso y desconcierto en el espectador que querer generar miedo o terror. Son sensaciones muy diferentes que esta película va jugando con ellas con un va y ven dependiendo de lo que quieran en ese momento. Y algo muy interesante es que tiene escenas en las mismas locaciones, en los mismos lugares y hasta utilizando los mismos planos en los que en unas querían generar misterio y en las que en otras querían generar terror. Por lo que tenemos comparativas muy claras de qué tipo de elementos utilizaban para generar cada una de estas. Y con elementos me refiero específicamente a color, iluminación, a pesar de tener la misma camarografía y prácticamente las mismas acciones por parte de los personajes, pero ya nos adentraremos un poco más en eso. Por ahora les cuento, hace no mucho tomé unas clases de diseño de personajes para Fantasía Oscura, que me encantó además, y ahí la maestra explicaba algo que me pareció muy interesante, que es la clave para generar terror. Desde su punto de vista y un poco del mío, es la dicotomía, tomar dos elementos muy opuestos y mezclarlos, y en el caso del terror es tomar algo seguro o con lo que te sientas muy cómodo y hacerlo inseguro. Y se preguntarán, ¿cómo aplica esto en Coraline? Bueno, pues les pregunto, ¿qué es más confortable y seguro que una madre? Pero la verdad es que si nos quedamos en la verdad es la manera fácil de verlo, ya que no es el único elemento en el que podemos ver este tipo de dicotomías en la película. Piensen en todo lo que tenga que ver con la estética de Coraline, piensen en la cinta visualmente. ¿Qué es lo primero que piensan cuando piensan en Coraline? Los botones para mí significan mucho más de lo que creemos, representan toda una estética, una línea a seguir, un norte por así decirlo. Ya no estamos hablando solamente de una madre. La estética de la costura por así decirlo está presente en todo momento en esta película. Es un factor súper importante visualmente. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué es más confortable que un hogar, que tu hogar, tu madre o no sé? Por ser un poco clichés, la típica abuela o la típica madre cosiendo, por así decirlo. Y no lo digo solo porque sí, en mi caso particular da la casualidad que mucha parte de mi familia por parte de mi madre cosían. Bueno, realmente mi abuela y mi madre cosen. Entonces para mí siempre ha sido normal ver hilos, agujas, telas y este tipo de cosas por toda la casa. Y estoy seguro que será el caso de bastantes de ustedes. Por lo que directamente yo relaciono este tipo de elementos con mi familia y en especial con las figuras maternas, por así decirlo, o femeninas que he tenido en mi vida. Pero entonces volvamos al concepto de la dicotomía. ¿Qué es más seguro que tu hogar? ¿Y qué es más aterrador que un hogar desconocido en el que no te sientes a salvo? Si lo piensan es un factor, el tema este de la casa, que han utilizado muchas películas con temática de terror, pero viéndolo desde el punto de Coraline, es la estética, esta estética hogareña, la que quisieron implementar para crear esta dicotomía. ¿Qué tan importante será el tema de esta estética, que es lo primero que vemos en la película? Ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora, teniendo eso en cuenta y retomando el concepto de la dicotomía otra vez, los más avispados habréis notado que esto no es más que la creación de contrastes. Volvemos con el contraste y hoy sí que es especial e importante esa palabra, porque en Coraline necesitaban exagerar todo tipo de elementos para generar la estética aterradora que querían, o por lo menos incómoda e intrigante, como dije antes. Vámonos un poco al diseño de personajes. Si lo piensan y lo analizan bien, Coraline no tiene muchos personajes, tiene poco realmente y más para una película de este estilo. Y además, todos con un contexto y papeles muy específicos, por lo que
nos dejan analizarlo bastante bien. Por ejemplo, vámonos con los primeros que aparecen, los cargueros o los señores de la mudanza, no sé cómo los llamarán. No tienen mucha relación con este mundo o con el Palacio Rosa, por lo que podemos ver que tienen formas muy continuas y sencillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son muy contrastadas, son muy características y se aplican muy bien al estilo que querían en la serie, pero están muy lejos de manejar los contrastes que tienen los demás personajes. Por eso, ya que estamos hablando de eso, entremos a la casa y conozcamos a los vecinos. Las diferencias y los contrastes entre las formas aumentan muchísimo y podemos ver que es algo que tuvieron muy en cuenta desde el principio de la exploración. ¿Pero por qué es esto? Bueno, a mi parecer, una de las cosas que hace a Coraline tan interesante es que, como dije antes, la serie necesitaba estar llena de contrastes, pero para mí lo interesante es cómo lo utilizaron basándose en la premisa de Coraline, una niña que entra a un mundo de un demonio. Lo fácil hubiera sido hacer que el mundo del demonio fuera el que daba miedo, pero en Coraline es diferente. Su mundo real, por así decirlo, es el que es un misterio, es donde está el problema y el conflicto de Coraline, porque el mundo de Coraline ya es inconfortable e inseguro, y el demonio debe cambiar esto, lo malo hacerlo bueno, porque quiere ganarse a Coraline. Pero a medida que avanza la película, esta fachada se cae y vemos que esto no es tan así, y por los artes conceptuales podemos ver que es una idea que tenían bastante clara desde el principio de la exploración. O sea, sé que el concepto viene desde el libro, obviamente, en el que está basada la película, pero lo importante es cómo se representa visualmente, un concepto que tenían bastante claro cómo lo utilizarían desde el principio de la película. Esto requiere una exploración y un trabajo conceptual previo. Como sabrán, hay muchos momentos a lo largo de la película que se repiten, como las 3 interacciones diferentes que tiene con cada vecino Coraline. Cuando conocemos a Coraline saliendo del Palacio Rosa, lo primero que hace es interactuar con el jardín. En todo momento podemos ver que esta escena es misteriosa, de lo que ya hablamos. Primero, el movimiento tan agresivo de la cámara con el que nos presentan a Coraline, arrebatándole todo el protagonismo al gato, cosa que tienen que tener en cuenta para cuando nos presenten a la Beldam, ya lo verán. Y luego de esto tenemos una visión general del jardín, muerto, desaturado. Los colores juegan un papel muy importante en esta película. Por ejemplo, en este caso podemos ver que Coraline es la única que tiene color, es como si fuera la única que tiene vida en este lugar, y los colores son muy importantes para la narrativa porque básicamente nos están diciendo que Coraline no pertenece a este lugar, o por lo menos ella no siente que sea así. Ahora, más que los colores, la importancia es la escala de grises que manejan. En cuanto a color, no tiene mucho contraste, casi todos están en esta misma escala, pero tampoco llegando al grado de ser oscuros o terroríficos, porque no pretenden asustarte, pretenden intrigarte, como a Coraline por ejemplo. Por eso vemos que lo primero que hace es salir a explorar este jardín o esta zona de su casa. Pero ojo, que como dije antes, no tiene mucho contraste en cuanto a color, pero sí tiene mucho contraste en cuanto a formas, siendo estas muy inquietantes y poco acogedoras. Por ejemplo, si nos vamos con este árbol, podemos ver el tipo de formas que manejan acá, pero luego más adelante podemos ver que este árbol está modificado para ser más simple y agradable. Ven cómo utilizan el lenguaje de formas dependiendo de lo que quieren lograr y lo que quieren representar en cada escenario, o mejor dicho, en cada escena. Ya verán que prácticamente con todos los elementos que puedan jugar para separar el mundo real del otro mundo. Y continuando, tenemos un plano que a mí me parece muy importante, porque es uno de los principales que les digo que nos sirve para comparar, ya que este mismo cuadro ocurre al final de la película y podemos ver las diferentes intenciones que tienen con cada uno de ellos. En el segundo, al final de la película, podemos ver que ahora sí pretenden darnos miedo a nosotros y a Coraline. Los contrastes son mucho mayores y tiene un muy diferente uso del color, mientras que la primera vez que Coraline lo transita está explorando, está intrigada, en un lugar bastante cutre pero intrigada, mientras que la segunda vez, como les digo, ahí sí tiene miedo y hasta va cantando para tranquilizarse. La atmósfera es muy diferente, pero esto es así hasta que el gato la asusta, y acá podemos tener otra comparativa de cómo utilizan los diferentes elementos para generar diferentes sensaciones. Coraline, después de que el gato la asusta, continúa este camino asustada, pero es un susto y por eso corre. La sensación que tenemos la segunda vez es muy diferente, ya no está como tal asustada por un suceso puntual, ahora está aterrada, la atmósfera es muy diferente, es un tipo distinto de miedo y los colores se adaptan a ello. Y después de esto aparece Wybie, haciendo un paralelismo a la primera vez que lo conocemos también, y es que, como dije, la película está llena de estos paralelismos que nos permiten apreciar mucho los contrastes, porque es una película sumamente contrastada, que tiene momentos muy similares en los que en todo momento quiere generar sensaciones muy distintas, por lo que para mí Coraline es prácticamente un manual de cómo utilizar estos elementos y estos contrastes. Devolviéndonos un poco, ya les conté el uso de los colores y la puesta en escena para cuando Coraline conoce el jardín, y es que ahí tenemos otro paralelismo con otro momento de la película, que es cuando Coraline conoce el jardín del otro mundo. Primero podemos ver que Coraline ya no resalta tanto
tanto como en el otro plano en cuanto a sus colores. Ella era la que tenía más color y destacaba del resto. Ahora Coraline está mucho más conectada con su entorno. Es una sensación mucho más hogareña y mucho más cálida. Tan es así que hasta nosotros conectamos más con Coraline, por lo que ahora nos permiten ver el jardín desde su perspectiva y la acompañamos en esta experiencia. Como digo, es algo mucho más conectado que esto, que es mucho más separado y cutre, por así decirlo. Para mí es muy interesante este paralelismo que quieren hacer con nosotros de cómo Coraline vive las cosas, por lo que en esta escena no es solamente que Coraline esté más desconectada de su entorno, Coraline está desconectada de su entorno y nosotros estamos desconectados de Coraline, no la conocemos, estamos como ella, mientras que en este caso Coraline está mucho más conectada con lo que está viviendo, a pesar de que también es desconocido, por lo que nosotros también estamos mucho más conectados con Coraline y utilizan una subjetiva para representar esto y nos hacen a nosotros parte de esta experiencia. Y ahora tenemos otro paralelismo muy grande, que es cuando Coraline interactúa con su papá y con su otro padre. A mí me encantan estas escenas y me parecen increíbles porque muestra mucho de lo que se puede lograr con la narrativa visual. Ellos se acaban de mudar y ya están trabajando, ni siquiera han desempacado ni nada, ni siquiera han intentado desempacar ni hecho el amago y ya están trabajando. Con todo esto nos muestran mucho la realidad de estas personas y la frustración de Coraline. Estamos conociendo a Coraline y su situación, y esto es muy importante porque es que la otra madre no solamente se va a ganar el cariño de Coraline o su atención, sino también la nuestra como espectadores. Y tú, aunque no lo creas, inconscientemente tienes muy marcadas estas comparativas. Si ahorita mismo nos vamos al otro mundo y vemos el paralelismo con esta escena, mira cómo estos elementos pretenden emular estos otros, pero no solamente emularlos, obviamente, sino mejorarlos. La otra madre quiere que Coraline esté en su mundo, pero quiere que esté en un mundo mejor, y esto visualmente lo representan en todo sentido. Por ejemplo, su padre está en chanclas, mientras que el otro padre está en unas pantuflas. En general, podríamos decir que el padre real de Coraline es una persona muy descuidada, por lo menos en ese momento de su vida. ¿Y qué hicieron con el otro padre? Volverlo todo lo contrario. Es muy atento, y si lo piensan, la otra madre se asemeja mucho más a su madre real que el otro padre, ya que el otro padre siempre tiene como esta vestimenta emulando abundancia y mucho cuidado personal, porque es lo que no tenía su padre real. Otro ejemplo, el padre de Coraline ni siquiera la miró, mientras que el otro padre lo primero que hace es mirarla cuando se percata de su presencia. Y paralelismos como estos, les digo, hay muchos en esta película. Yo con lo que quiero que se queden es cómo utilizaron estos paralelismos para narrarte una historia de diferentes maneras en diferentes momentos, que para mí es muy interesante. Y ya para finalizar me gustaría dedicar un momento para hablar de la beldam. Un buen villano tiene muchas características y muchas razones por las que te puede gustar o no, o le puede gustar o no a diferentes personas. A mí, en lo personal, lo que más me gusta o lo que para mí hacía un buen villano es que tan bien caracterizado está visualmente. Obviamente su narrativa y todo lo demás, su historia, sus motivaciones y esas cosas son importantes, pero para mí su caracterización, o sea, no lo dejo solamente en su diseño visual, sino en todo lo que engloba a ese personaje visualmente, es lo que lo vuelve memorable, es lo que lo hace que para mí sea importante. Un ejemplo nada relacionado para mi gusto personal es Orochimaru de Naruto. El aura asesina que desprendía Orochimaru era increíble en sus primeras apariciones, y si nos vamos a la beldam de lo que estamos hablando, ella no se queda atrás, y es precisamente esto lo que para mí la hace uno de los mejores villanos que he visto en toda mi vida. Su forma de actuar, el cómo la animaron en cuanto a su lenguaje corporal, la hace para mí muy pero muy interesante y misteriosa. Es un personaje que dentro de la película tiene varias etapas y en cada una de ellas muestra una interpretación diferente y avanzada. Como les dije antes, si nos vamos a su presentación, podemos ver su similitud con Coraline, con este mismo movimiento violento y agresivo de la cámara. Pero a mí lo que me interesa es cómo evoluciona, eso me encanta. Y no solamente lo hace visualmente, sino en cuanto a su animación también. Vamos por partes. La primera vez que la vemos, viste de una manera idéntica a la madre de Coraline. Y mientras va pasando la película, esta se va pareciendo cada vez más a ella misma y dejando esta faceta de la madre amorosa de Coraline. Y digo interpretación porque se puede ver
ver de muchas formas. Unos piensan que es porque iba perdiendo poder, y yo también lo creo así sinceramente, pero al mismo tiempo creo que es porque es una persona muy desesperada e impaciente, y al mismo tiempo es muy ególatra y autoritaria. Ni siquiera cuando se hacía pasar por una madre amorosa perdía estas facultades. Lo primero que hace cuando va a Coraline es decirle qué hacer. Ve con tu padre, con un poco de amor y ese tipo de cosas, pero mi punto es que lo hace, tiene esa autoridad y se vuelve más y más mandona según van pasando la película, mientras que al mismo tiempo va dando señales de desesperación e impaciencia por tener la aprobación de Coraline. Y otra cosa que para mí se representa visualmente es lo manipuladora y minuciosa que era en cómo hacía las cosas. Por ejemplo, si Coraline quería jugar en el barro, ella se lo mencionaba. Si Coraline quería que su madre cocinara, ella cocinaba. Si Coraline quería que los vecinos fueran de una forma, ella los hacía de esa forma, a veces siendo algo obvia y para mí mostrando algo de un trastorno obsesivo compulsivo, porque la manera que lo hacía para mí era muy obvia y desesperada. Era muy específico lo que quería conseguir, con cosas tan detalladas como que su padre fuera tan cuidado, por así decirlo, con su imagen personal, teniendo en cuenta que su otro padre era todo lo contrario. Ese tipo de detalles son manejados por la Beldam y para mí muestra mucho de lo detallista que era, de su personalidad. Y refiriéndonos a su diseño, podemos apreciar que cada vez va perdiendo más el control y se va convirtiendo más en ella misma, dejando de aparentar ser la madre de Coraline. Se van aumentando mucho los contrastes en su diseño. También aumenta mucho la elegancia del personaje y usando formas cada vez más grandes y contrastadas en su atuendo y convirtiéndose cada vez en una dama más refinada, alejándose mucho de las expectativas de madre que tenía Coraline, a pesar de que siempre tuvo esta diferenciación con su madre. En pequeños detalles ella quería diferenciarse. Podemos ver que ella sí la quería emular y la quería imitar, pero siempre quería mejorar algo por más mínimo que fuera, o por lo menos cambiarle, ya fueran su tipo de pantalones, el tipo de, no sé cómo se llama esto, de buzo, suéter que usaba, o el tipo de cabello que esta tenía también. Y para mí esto es algo que tenían muy claro desde el principio, porque lo podemos ver desde el arte conceptual, cómo querían hacer que ella fuera pasando por estas etapas de pasar de su madre a una dama más elegante hasta al final demacrarse y sucumbir a esa desesperación y o falta de poder, hasta llegar a su última forma, en donde podemos ver que está súper contrastada, con volúmenes muy grandes y marcados y otros volúmenes muy pequeños que marcan y diferencian mucho. Principalmente muestran todo el recorrido que ha tenido esta villana durante la película. Esta es una película excelente. No es una de las mejores películas en stop motion, es una de las mejores películas de la historia. Es una cinta maravillosa, cuidada al detalle. Tiene muchos y muchos más paralelismos de los que hablé en este video, como la habitación, el túnel, cuando explora la casa, cuando visita a los vecinos, cuando visita el jardín y muchas otras. Cuéntenme si les gustaría más videos de Coraline hablando de estas escenas o de lo que quieran. También si les gustó esta nueva serie de el arte de... Ahora mismo estoy trabajando en un video muy similar a este, sobre el arte de Avatar y la leyenda de Aang, del cual sí cuento con el libro de arte en físico, así que estará aún más cargadito de información y espero que les guste. Muchas gracias por ver el video hasta acá, feliz Halloween y nos vemos en el siguiente video.